Los Increíbles es una gran película, y algo muy bueno que nos pudo haber dado es ver a una familia con superpoderes, el papá, la mamá, el hijo y la hija. Pero entonces, ¿por qué habiendo tantos supers en su universo, son la única familia con superpoderes? Me refiero a que también está Frozono, y sabemos que Frozono tiene una esposa, pero entonces, ¿por qué no tiene hijos? Se lleva bien con los niños en general, y los cuida bastante bien. ¿Por qué entonces no tendría hijos? Pues la verdad, esto no se explica para nada en ninguna de las dos películas, ni en otro bonus de información como en los audios. Pero sobre esto hay muchas teorías, porque muchos teorizan que la esposa de Frozono tiene superpoderes. La esposa de Frozono se llama Honey Best y aquí en español se llama Nena Best. Y hay gente que afirma que ella es una super porque esconde el traje de Frozono cuando lo necesita. Entonces dicen que ella es una super porque realmente sabe la identidad de Frozono cuando se supone que las personas no deberían de saber eso. Porque como vimos en las películas, si saben la identidad de un super, el gobierno o la ANS, lo que era antes la ANS, les borra la memoria. Entonces teorizan que esta persona, Honey, es una super porque no le pudieron haber borrado la memoria porque ella entonces también era una super. Y por cierto que también hay una escena eliminada en donde veríamos a Honey, la esposa de Frozono, escondiendo su super traje. La verdad está muy buena esta escena. Pero aquí no se nos muestra que tenga poderes. Entonces, a lo que dicen estos tipos es que también el director supuestamente dijo que Honey Best sí tiene poderes, pero que no sabía qué poderes darle. Por eso es que no la vemos en las películas y solo escuchamos su voz. Entonces, según esta teoría, Honey Best tendría superpoderes, y al ser ella una super y Frozono también una super, seguramente lo más probable es que sus hijos también tendrían superpoderes. Entonces, si hubieran tenido hijos, sus hijos serían también unos supers y sería muchísimo más difícil criarlos, por lo que ellos dos decidirían no tener hijos. Pero esa es una primer teoría. Hay otra teoría de un canal John Solo, en donde afirma que ellos dos no tuvieron hijos por otra razón. Esta teoría tiene que ver con la escena final, pero realmente esta escena está inspirada en una escena eliminada, en donde veríamos a Síndrome como un villano secundario al inicio de la película, entrando a la casa de los Parr para vengarse de Mr. Increíble. Entonces, con su energía punto cero los detendría y escucharía llanto de un bebé. En este caso, el bebé sería Violeta y no Jack Jack, su primer bebé, que entonces le dice a Mr. Increíble que reproducirse es un acto ilegal. Pero como les dije anteriormente, esta escena y muchos de estos conceptos fueron eliminados, pero quizá mantuvieron algo de esta esencia. Quizá sí fuese ilegal que los supers se reproducieran. Entonces, según la teoría de John Solo, los supers no pudieron reproducirse y por eso Frozono es que no se pudo reproducir y por ende no pudo tener hijos. La verdad, esta teoría está muy buena y me gusta mucho, pero yo le agregaría un poco más porque en retrospectiva tiene bastante sentido que los supers no puedan reproducirse, porque hay como más de 20 supers y pensándolo bien, ninguno de ellos tuvo una familia. O sea, vemos a Telescopio que vemos su identidad secreta en la película, pero no se menciona que él tenga una familia. Y seguramente si la tuviera lo estarían buscando, porque desapareció en el proyecto Cronos. Entonces, aparte de esto, en la segunda película, cuando vemos a la nueva generación de supers, ninguno de estos nuevos supers menciona que sea el hijo de alguno de los otros supers de la época de oro, como Testarrayo, como Metaman, como Salpicón. Ninguno de ellos menciona que sea el hijo de uno de estos supers. Entonces, eso significa que realmente ningún super, incluyendo a Frozono, pudo tener hijos, a excepción de Bob y Helen. Pero entonces, ¿por qué ellos sí pudieron tener hijos y los otros supers no? Bueno, aquí va mi teoría. Si nos damos cuenta, antes de que los supers fueran ilegales, solo Bob y Helen se casaron. Fueron los únicos dos supers que se casan entre sí. No creo que los otros supers se hayan casado con gente normal o con otros supers porque realmente no se habla de eso y no hay información oficial sobre eso. Entonces Helen y Bob fueron los únicos dos supers en casarse. Y justo después de que se casan, se hace la noticia y empiezan las demandas en contra de Mr. Increíble y en contra de los supers. Después de esto,
empieza la ley en donde los supers se vuelven ilegales. Pero después de que los supers se vuelven ilegales, seguramente esta ley también trajo consigo otras nuevas leyes, como de que tenían prohibido reproducirse por crear hijos. Pero algo muy interesante es que Bob y Helen ya se habían casado, o sea que para este entonces Helen ya estaba embarazada de Violeta, por lo que cuando los supers se vuelven ilegales, ella seguramente ya había tenido varios meses de estar embarazada de Violeta. Entonces esto significaría que todos los supers tendrían que firmar como un tratado o un acuerdo para no procrearse y no tener hijos. Todos a excepción de Helen y Bob, porque realmente ellos antes de esto ya tuvieron una hija. Así que yo pienso que ellos dos serían la única excepción, porque antes de que se hicieran ilegales los supers y todas estas ondas, ellos ya habían tenido una hija. No es como le dijeran a Helen que pues ya no tenga la bebé, o sea, eso es otro tema legal. Así que creo que esto es por lo cual solamente ellos dos serían los únicos supers, serían la única excepción de supers en la cual pudieran tener más hijos. Es por eso que ningún otro super tiene hijos. No es porque Rosono o alguno otro de estos supers no quisiera tener hijos, sino que realmente no pudieron tener hijos porque es una ley, y la ley se los prohíbe, siendo la familia Mr. Increíble la única excepción. Por eso es que son la única familia de supers, y no hay más. Siento yo que esta es una verdadera razón por la cual Frozono no tiene hijos ningún. Además que sería un poco imprudente que tuvieran hijos supers, teniendo en cuenta que es bastante difícil de criar a un hijo y más con superpoderes. Y mucho más con todos estos problemas de que cuando la gente sabe que tienen superpoderes, tienen que borrar memorias y reubicarlos y todo esto, realmente es algo que se evita muy fácil al no tener hijos. Por eso creo que los supers también fueron prudentes, pero Bob y Helen no. Al final de cuentas, su superfamilia ayudó a que los supers se volvieran legales, y con eso se disuelven las leyes de los supers prohibidos. Pero aquí cabe una pregunta. Si los supers vuelven a ser legales, ¿eso significa que también pueden volver a procrearse? O sea que ahora Frozono y Honey ya pueden tener hijos. La verdad sería algo muy interesante que podríamos ver en la tercera película de Los Increíbles.